Bienvenidos al devocional Sendero Victorioso. Hoy estudiaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 35. Revisemos el contexto. El capítulo 23 habló del juicio de Jesús, su crucifixión y su entierro. Lucas nos dice que las mujeres que le habían seguido desde Galilea presenciaron la crucifixión. También nos dice que ellas vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. En otras palabras, los testigos de la tumba abierta primero habían presenciado la crucifixión y el entierro de Jesús. Ahora el capítulo 24 nos habla del descubrimiento de la tumba vacía, la aparición de Jesús a los 2 discípulos camino de Emaús, la aparición de Jesús a los discípulos en general y termina con su ascensión. Versos del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús fue crucificado y después de ser sepultado, la tumba fue sellada y protegida por soldados romanos hasta que fue descubierto por estas mujeres. Un hombre rico como José de Arimatea tenía una tumba. La entrada a la tumba estaba bloqueada por una piedra pesada circular, deslizada entre un canal, de manera que solo varios hombres fuertes podían moverla. Las mujeres de Galilea que vieron el sepulcro de Jesús vinieron primero antes que los apóstoles para acabar con la mentira hecha por los sacerdotes, que los discípulos habían robado el cuerpo. Las mujeres intentaban darle al cuerpo de Jesús una sepultura más adecuada y descubren que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Versos del 4 al 8. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Una vez que las mujeres vieron la piedra removida y la tumba vacía, su reacción fue de estar perplejas. Jesús no debe ser buscado entre los muertos, ni en tradicionalismo religioso, ni en esfuerzo humano o ingenuidad. Encontramos a Jesús solo donde hay vida de resurrección. Las primeras señales de esperanza sonaron en los corazones de las mujeres cuando se acordaron de las palabras de Jesús. Vieron la tumba vacía y la presencia de los ángeles. Versos del 9 al 11. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A pesar de su emoción, el testimonio de las mujeres no fue creído. De hecho, para los apóstoles las palabras de ellas les parecía locura. Los discípulos eran escépticos. Verso 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tanto Pedro como Juan corrieron juntos a la tumba. Vieron los lienzos del sepulcro, pero no como si hubieran sido arrancados por causa de una lucha. Los lienzos de Jesús estaban puestos en orden perfecto. Cuando Jesús vio esto, él creyó, y Pedro se maravilló. Versos 13 al 16. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. En este domingo, estos 2 discípulos viajaron a Emaús desde Jerusalén. Mientras caminaban les dio oportunidad de hablar. Jesús se acercó a los discípulos y caminaba con ellos, pero por un tiempo ellos estaban imposibilitados de manera milagrosa de reconocer a Jesús. Versos 17 al 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús les preguntó de qué habían hablado. Jesús había caminado en silencio con ellos por un tiempo, escuchándolos mientras continuaban su conversación. Su semblante y tal vez en la forma de caminar se veía que estaban tristes. Jesús quería saber de ellos lo que quiere saber hoy de nosotros. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? Podemos y debemos creer basados en los testimonios confiables de aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Versos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba más en su corazón que en su cabeza. Jesús empezó a enseñarles lo que sin duda fue uno de los estudios bíblicos más espectaculares que han sido enseñados. Les dijo todo acerca del Mesías. Jesús tomó el libro que ellos habían estudiado toda su vida. Se enfocó en las páginas que ellos habían estudiado. Versos 28 al 32. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron más. Él se desapareció de su vista, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús actuó como si debía continuar más lejos, pero no quería forzar su compañía sobre estos discípulos. Demuestra que aunque no sabían que era Jesús en medio de ellos, sabían que quería pasar todo el tiempo que pudieran con este hombre. Ellos no solo lo invitaron, sino que lo obligaron. Tomaron su mano, se aferraron a su ropa y le dijeron que no debía de irse. Fue entonces, al partir el pan, que supieron que su acompañante era Jesús. Tan pronto como sus ojos fueron abiertos al ver a Jesús, él se fue milagrosamente, y ambos dijeron: sus corazones ardieron mientras lo escucharon hablar y enseñar. Versos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Ellos estaban tan emocionados que caminaban 7 millas de regreso, y probablemente mucho más rápido de regreso. Ellos tenían la pasión de contar las maravillas de la resurrección de Jesús. Estimado oyente, Jesús puede estar frente de ti, caminando contigo y sentándose en la mesa en cada comida, y tus ojos pueden estar velados. Por lo tanto, yo te invito a orar para que Dios abra nuestros ojos para ver a Jesús tal como es, estando con nosotros todo el tiempo. Dios te bendiga.